Bien. Vamos a empezar a ver la tercera parte de esta materia, que para mí, después ustedes me lo van a decir, según su criterio, pero para mí es la parte más linda. ¿Sí? Pues hasta los dos primeros fue más que todo teórico y acá se van a cansar de hacer ejercicio, de hacer números, y es la parte más linda, sinceramente. Es la parte práctica, digamos, en sí de la materia. ¿Se escucha o no? Sí. Bien, ¿quién me puede decir qué es para ustedes lo que es el capital de la empresa? ¿O qué conocen ustedes como capital de la empresa? O mejor dicho, cuando ustedes se ponen a hablar así en un asado y dicen mi capital es tal cosa, o es de tanto. ¿Qué significa el capital? ¿Qué significa para ustedes el capital? ¿Alguien? Lo que dispone la empresa. Lo que dispone la empresa. Solamente, o sea, y con la deuda, ¿no se tiene en cuenta la deuda? ¿Se tiene en cuenta? ¿Se descuenta? ¿No se descuenta? ¿Sería bruto, neto? ¿Cómo lo considero? Y para mí que sí se tiene en cuenta la deuda. O sea, contando la deuda. Bien. Capital de la empresa es todo lo que tiene la empresa luego, sí, es todo lo que le queda a la empresa luego de pagar las distintas obligaciones que tiene la misma. ¿Sí? Ese capital se diferencia en dos. ¿Sí? Es el conjunto de bienes, después de pagar las deudas, y se puede considerar como el capital fijo por un lado y el capital de trabajo. Capital fijo es toda la maquinaria, toda la estructura, la infraestructura que vos tenés en tu empresa, ¿sí? En una fábrica, en una panadería, en un tambo agropecuario, que es todo lo que está fijo o son todas las maquinarias que vos necesitabas para llevar a cabo ese proyecto. En cambio, el capital de trabajo es aquel que vos tenés que ir alimentando periódicamente para que el proceso productivo funcione. O sea, es los distintos recursos que vos necesitas incorporar a ese proceso productivo para generar el resultado final, que son los bienes y servicios. ¿Sí? La materia prima, los recursos humanos, distintos recursos que uno necesita en ese proceso productivo para incorporarlo en la parte inicial de ese proceso productivo me va a dar como resultado el resultado final que va a ser los bienes y servicios. La inversión de la empresa va a estar dado en los dos, o sea, todo lo que tiene invertido en maquinaria, herramientas, infraestructura, y a su vez todo lo que tiene invertido en materia prima, recursos para ser utilizado en ese proceso productivo. ¿Nunca escucharon hablar de algún empresario industrial que dice yo invierto o yo me capitalizo en stock? ¿Nunca escucharon esa frase? ¿O la mejor inversión es el stock? Sí, profe. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo interpretás? Y, o sea, invertir para que no te coma la inflación. Tenía algo por invertir, no saben qué, bueno, le compro más mercadería porque me estoqueo, qué sé yo. Vulgarmente explícame Porque- cómo sería eso de ganarle a la inflación. y Con tus vos, palabras. qué sé yo, tenés, en nuestro caso, por ejemplo, que fabricamos repuestos de máquina agrícola, Sí. los caños, nosotros estamos comprando caño y bueno, sabemos que el caño está aumentando todos los meses y si tenés algo de plata, bueno, compras más y te guardas en stock, entonces, digamos, o sea que si tenés la posibilidad de comprar, comprás, pues sabés que de acá a unos meses el caño va a subir. Obvio. O sea, un ejemplo numérico es decir, bueno, mira, nosotros necesitamos, por ejemplo, sencillo, ¿no? Como para que lo entendamos todo. Nosotros necesitamos 10 caños, ¿sí? Todos los meses para la producción normal, ¿sí? Pero yo en vez de comprar 10 voy a comprar 20, voy a comprar 30, o sea, lo voy a pagar, no sé, un peso cada caño, como para poner un ejemplo sintético, lo compro un peso, ¿sí? Pero compro 30 en vez de 10. 10 lo voy a usar para la producción
que voy a necesitar para vender este mes. El resto me va a quedar en stock para ser utilizado en los periodos siguientes. En los periodos siguientes, ese caño, en vez de valer un peso, va a valer un peso 20, un peso 30. Entonces, vos estás utilizando un caño que tiene un costo de reposición de un peso 30, pero lo estás usando a un costo de que vos lo adquiriste a un peso. O sea, le estás ganando a la inflación. Tu producto se capitaliza, no pierde valor. ¿Y eso generalmente con qué lo comparan? ¿Qué otra inversión hay como para decir, yo lo comparo y bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué piensan ustedes que es lo más fácil y sencillo que usa la gente como para decir, che, ¿me conviene invertir en caños, en stocks, en mercadería, o me conviene poner en otro lado? Y en plazo fijo o comprando dólares. En plazo fijo, comprando dólares, ¿sí? Son distintas alternativas como para invertir y comparar, ¿sí? Llegar al costo de oportunidad. En base a eso, en base a ese análisis, uno se va a tomar la decisión que cree más conveniente. El Profe, patrimonio, sí. ¿vimos nosotros acá los fondos comunes de inversión? ¿Cómo? No me acuerdo. Los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión. Si lo vimos, podemos haber Sí. visto algo en la parte de moneda, ¿viste? Que son las distintas inversiones o los administradores de fondos comunes de inversión. Pero es puntual, vulgarmente, como para que lo entendamos todo, es darle, o sea, son un grupo de personas que le dan la plata a alguien, un administrador. Ese administrador se encarga de invertir ese dinero en distintas alternativas, ¿sí? Y en base a la ganancia, la utilidad que tenga, va a repartir esa ganancia entre todos los aportantes. Sí, sí, lo sabía, nada más que quería saber, porque lo quería usar, pero, o sea, quería operar, pero es como que tenés que tener mínimo un monotributo o algo de eso. Tenés que estar inscrito, si no, no Tenés que, podés. tenés que estar inscrito. Sí, no pare, hoy te digo la verdad, si hablas de tema de inversiones, bueno, el plazo fijo, olvidemos, ¿no? Que es conveniente porque es hoy en día de lo peor que te puede pasar, ¿sí? Si vos invertís en un plazo fijo, usted imagínense que en marzo, ¿sí? En marzo la inflación fue del 4,8. El interés que te pagó el plazo fijo fue del 3,0, del 3,2. O sea, un 50% más fue la inflación con respecto a lo que te pagó el banco. Perdiste como la guerra. Y en abril debe haber sido muy parecido. ¿Qué otra opción? Un fondo común de inversión, sí, tenés que ver y es cuestión de suerte y pegarle. O sea, los fondos comunes de inversiones son paquetes armados, enlatados de inversión en determinados títulos, ¿sí? Y están armados de acuerdo al perfil del inversor. Tenía algunos que son más agresivos, otros más moderados, otros términos medios, y entonces, en base al perfil del inversor, vos vas a invertir en uno o en otro. ¿Sí? Hay algunos que se la arriesgan y dicen, bueno, yo voy y si tengo suerte, invierto y me va bien. Hay otros que dicen, no, mira, yo con que me dé como que me asegure un poco más que la inflación o que me iguale la inflación, ya me conformo. Pero hoy en temas de inversiones tenemos un montón de alternativas y cada vez que empezás a buscar más hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas. Y hoy la tecnología te lleva a que tenés un montón, una gran variedad de inversiones. Tenés, no son los fondos comunes de inversión, pero hoy en día tenés los CDR, que son títulos que emulan, digamos, la variación de las acciones tecnológicas mundiales. O sea, de las empresas tecnológicas te emula o te varía en base a cómo es la variación de esas empresas, ¿sí? Un conjunto de Samsung, Apple, o sea, Microsoft, toda esa variación de crecimiento de esas acciones también Sí, también estuve leyendo eso, profe, los CDRs. Está también, bueno. también tenés, bueno, tenés las criptomonedas, hay un concepto nuevo que la verdad lo tengo ahí en mente como para leerlo, que yo creo que algo que es lo que se va a venir, que es el crowdfunding, ¿sí? De última, si quieren investigar, investiguenlo, pero tenés un montón de alternativas de inversión.
¿sí? Muchísimo. Las criptomonedas por ahí son un poco más de riesgo, o sea, en comparación con un fondo común de inversión. No, pero depende de cuál compres. No todas son de riesgo. Hay algunas que son más fijas, más tranqui. Sí, obvio, pero igual nada que ver con un fondo común de inversión. Sí, bueno, pero por ahí le pegan un salto, una sacudida a esas criptomonedas que vos te... Sí, yo hace más o menos un mes que empecé y nada, estoy todo el día con esto, ¿no? Y es una droga. Sí, la verdad, sinceramente, yo también ahora unos meses que empecé con eso, y al principio te volvés loco, después tenés que dejarlo que fluya. No, no podés hacer nada, o sea, no podés estar todo el tiempo con eso. Conozco que hay gente que está, es más, tiene configurado el celular para que la misma aplicación le mande un mensaje cuando está por debajo o está por encima de determinados precios Claro, máximos y porque mínimos. hacen scalping que es obtener ganancia a corto plazo, vendiendo y Claro, comprando. Sí, se Sí, pero pero ponen para eso tenés que alarmas, saber digamos. análisis de mercado, análisis de gráfica y todo eso, que es más complicado. Que tenés que estar sí, más tiempo. hoy en día, te digo la verdad, hoy en día, yo leyendo en internet, voy a decir, che, tirame la proyección o la previsión de tal criptomoneda y te la tira, o sea, te la da, y no le erro, ¿no? No. Yo, por ejemplo, puntualmente, vamos a hablar otro, salimos un poco de economía, o no, ponele. Semana pasada, digo, me estaba pensando en la criptomoneda, la Dogecoin, la del perro. Sí, La sí. de Elon Musk. Claro, la de Elon Musk. Estaba en 0.80, redondeando. Digo, che, y pensaba, digo, ¿por qué viene creciendo así, así, así? Y entonces voy a decir, che, bueno, es interesante. Vos sabés que me puse a buscar, justo encontré un artículo que decía, después que Elon Musk salga a hablar en un canal de televisión, se iba a desplomar, iba a pasar como la criptomoneda Ripple. Hoy está en 0.40. O sea, se Con fue la mitad. un tweet lo hizo. No sé si en un tuit. No, fue un programa de televisión, Fue un el programa de sábado a la Sí, televisión. noche. Y eso te lo. El sábado a la noche fue un programa y ahí no sé qué pasó, porque algunos decían que podía llegar a crecer también, más todavía. Mm, Pero no, al final cayó. cayó. Y hay Sí, sí. una, hay una que la empecé a ver la semana pasada que está en una semana creció 1667% en una semana. Shiba, Shiba Inu, sí, esa. la compré, la compré hace 3 4 días. No, pero con eso. Lo que pasa es que Com- acá Sí, sí, una locura eso. es una locura. Compré $15 y ahora se me fue, no sé, a casi 250 por ahí, ¿Tenés novia? sin Vos hacer nada. si tenés novia, no le digas, no. No, no, no. No le digas. Esa Nada, cosa igual no. es re volátil, o sea, un día tenés $250 de ganancia, otro día 200 y así. Pero encima ahora la pusieron a Shiba, hoy a la madrugada la pusieron en la plataforma más conocida que es Binance, Ajá. y ahí aumentó más todavía, un 70-80% más. Sí, puede ser. Pero sí, sí, es una locura. Es una locura. Pero sí, tenés que estar, ¿viste? Después, yo tengo la teoría que te conviene más comprar las que tienen un valor que son milésimas o fracciones de centavo antes que comprar la Bitcoin. Porque la Bitcoin, o sea, Bitcoin te sube un 10%, tiene que pasar de $55.000 a $60.000. No, por eso ahora no, o sea, nunca más se va a diferencia con Bitcoin. No, no va a hacer diferencia. En vez de la Para ayuda. duplicar el Bitcoin tendría que valer más de $100.000 y eso va a pasar, si es que pasa, va a pasar acá, no sé, 3 4 5 años más. No, es una Y no, locura. no creo. O sea, para invertir ahora, el que empieza a invertir hoy, tiene que invertir en monedas más baratas, que son proyectos buenos, hay algunos que son proyectos buenos y sabe que van a prosperar con el tiempo. Ustedes tendrían que armar un proyecto final, tendrían que meterle a dos, como para hacer una moneda de ese, listo. Si total, hoy en día cualquiera puede hacer una criptomoneda. Sí, pero tenés que tener toda una estructura, tenés que tener una alta computadora, disco, un lugar para minar.
No es Sí. fácil. Tenés que tener un buen capital para empezar, digamos. O sea que el otro día, acá en Argentina, estuve buscando, hay dos proyectos. Uno que se llama, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero está en Misión y tiene que ver con la deforestación. ¿Sí? Que como que el valor de la moneda crece cuando, no sé, tiene que ver con un espacio cuadrado que si no se deforesta gana más valor, no sé, la verdad, muy por encima lo vi. Y la otra es un tipo de criptomoneda que se llama Big Couch, de vaca, ¿sí? En lo cual vos invertís en ganado y a medida que se duplica, o sea, vos comprás una vaca y esa vaca a medida que ¿cómo es? Se va reproduciendo, tu plata se va reproduciendo también, pero bueno, son esas locuras, viste, que están, a veces las pegan con eso, ¿no? Pero bueno, seguimos. El patrimonio empresarial, ¿sí? El patrimonio de una empresa tiene que ver con el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿sí? O comúnmente conocido como activo, pasivo y patrimonio neto. El activo, ¿qué es para ustedes el activo? ¿Escucharon alguna vez hablar del activo? Bienes Los bienes, ¿solamente los bienes? y derechos. Los bienes y derechos que tiene una empresa. O sea, todos los bienes materiales míos o los derechos sobre determinados saldos o situaciones que son también de mi propiedad. ¿Sí? El activo se conoce como la inversión que realiza la empresa. O sea, voy a decir, ¿dónde tiene invertido, dónde tiene depositado su dinero la empresa? ¿Sí? Vamos a suponer que tenés, de los 1.000 pesos tenés 500 pesos en caja de efectivo y 500 pesos en mercadería. Entonces va a decir, bueno, la mitad lo tienen en caja, en dinero en efectivo, y la otra mitad lo tiene en mercadería para revender o producir. ¿Sí? También tenemos los bienes inmateriales, que son los menos. Los bienes inmateriales se pueden conocer como la llave de negocio, se puede conocer como las marcas y las patentes. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de las marcas y patentes? ¿Saben lo que son las marcas y patentes? ¿No es cuando registras algo que como que es tuyo? Registrar un nombre comercial que es propiedad tuya. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos hacer una gaseosa y le ponemos Coca-Cola? Por ejemplo, ¿no? Como para decir algo. Y pues ya está registrado como que lo inventó otra persona o lo creó otra persona. Está registrado por otra persona que tiene el uso de esa marca. ¿Cómo funciona esto o sea, cómo tengo que hacer yo para registrar una marca? ¿Alguien sabe? Puntualmente, a nivel nacional hay una agencia que se llama el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual que se encarga de habilitar el uso de marcas a determinadas personas. O sea, el procedimiento empieza y termina siendo bastante sencillo. Por más que parezca muy rebuscado, es bastante sencillo, siempre y cuando te salga bien, ¿no? Vos iniciás a través de la página de AFIP, presentás el formulario ahí al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, al INPI, en el cual decís, mira, yo quiero registrar una determinada marca, ¿sí? En determinada clase, ¿sí? Las clases son las distintas categorías en las cuales se divide el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Vamos a suponer, yo quiero registrar la marca Coca-Cola dentro de la clase de gaseosas, ¿sí? Entonces uno agarra, paga la tasa del trámite, que debe valer entre 1.000 y 2.000 pesos, más o menos, o a lo mejor un poquito más. Iniciás el trámite y eso ingresa directamente a lo que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Durante 30 días, el INPI chequea, ¿sí? controla que ese nombre no esté utilizado por otro. O sea, va a decir, che, no, Coca-Cola no puede usar porque ya lo tiene registrado otra persona directamente, no te lo dejo avanzar. ¿Sí? En caso que haga el análisis y vea que puede ser viable, ¿qué hace? Publica en el boletín oficial del INPI, que es el diario de circulación del INPI, en el cual se publican las solicitudes de nuevas marcas promulgadas por determinadas personas. Entonces dice, bueno, Juancito o Mariano Bertoli quiere
patentar la marca Coca-Cola, ¿sí? Durante otro plazo de 30 días, ¿sí? Eso va a quedar vigente y se va a estar repitiendo en el boletín oficial para que los distintos agentes de marca, que son abogados que se dedican a marca y patente, van a estar controlando si esa marca puntual que yo quiero registrar, vamos a suponer Coca-Cola, no pertenece a otra persona. ¿Sí? Si esa marca que yo quiero o pretendo registrar pertenece a otra persona, el agente de bolsa, perdón, el agente de bolsa no, el agente de marca, a través del interesado, van a presentar una objeción, van a decir, no, mira, yo no puedo dejar que Mariano Bertoli use esa marca porque ya la tenemos registrada nosotros, porque históricamente ya la veníamos usando nosotros, por más que no la teníamos registrada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se da esa puja que después se termina resolviendo en lo que es el juez de marcas y patentes. Una vez que se resuelve, se manda a inscribir y bueno, en un plazo de 300 días te sale la inscripción como que vos sos titular de esa marca que solicitaste. ¿Sí? Si tenés una objeción, pueden pasar años hasta que la destrabe. O sea, ¿cómo se soluciona el tema de las objeciones? Negociar, tenés que transar con la otra parte, decir, che, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos? Porque puntualmente el juez lo único que hace es llama a la conciliación, llama a que las partes se pongan de acuerdo, que lleguen a un acuerdo, y si no queda ahí, y si vos sos el interesado por usar la marca y no te sale no te sale la autorización, directamente no la vas a poder usar. Pero eso más o menos lo que son los bienes inmateriales, puntualmente lo que son las llaves, perdón, las marcas y la patente. Otro bien inmaterial tenemos lo que se conoce como llave de negocio. ¿Escucharon hablar de llave de negocio? Y eso cuando sos dueño de un local, por ejemplo, Sos dueño de un local. ¿Y qué representa la llave del negocio? todo lo que hay adentro, obligaciones, derechos, todo lo que tenga tu local, digamos. ¿Y eso no sería el patrimonio, digamos? Sí, Puntualmente lo que es la llave de negocio es un valor que se le da a tu negocio por el movimiento periódico que tengas. ¿Sí? Va a tener en cuenta la facturación, la ganancia periódica, o sea, voy a decir, bueno, yo te vendo este negocio, ¿sí? Te vendo este negocio con estas estanterías, esta mercadería que me quedó en stock, con el edificio o sin el edificio, con todas estas instalaciones, y a su vez te incorporo lo que es la llave de negocio. La llave de negocio es el valor que yo le pongo a mi negocio que tiene que ver con la clientela. ¿Sí? Voy a decir, bueno, mira, una cosa que yo te diga que una cosa va a ser la llave de negocio, un negocio en el cual puntualmente me ingresan 10 personas por día, a decir, la llave de negocio es mucho mayor porque me ingresan 10.000 personas por día. ¿Sí? Tu llave de negocio va a ser mayor cuanto mayor sea el movimiento o el volumen que vos tengas en ese negocio. ¿Sí? Tiene que ver con la facturación. Generalmente se pone un mes, 2 meses o 3 o hasta 3 meses de la facturación bruta de lo que es la llave de negocio. Entonces, el activo, ¿sí? Son todos los bienes y derechos con los que cuenta una empresa. ¿Sí? Dentro del activo podemos diferenciar los distintos rubros, que son las disponibilidades. Dentro de disponibilidad son todos los conceptos líquidos, ¿sí? Todo el efectivo o dinero casi líquido o cuasi efectivo que dispone la empresa. O sea, llámese el dinero físico, valores de cheques de terceros en cartera, cupones no, saldos en cuentas bancarias, ¿sí? Todo eso se compone o compone lo que son las disponibilidades. Dentro de bienes de cambio son todas las mercaderías para revender, si es un comercio, o materias primas, ¿sí? En su proceso la materia prima, productos en proceso o productos terminados, si estamos hablando de una industria. ¿Sí? Dentro de lo que son las inversiones, son las distintas inversiones que realiza la empresa, o sea, colocaciones de dinero en otra empresa,
en activos financieros con tal de obtener una renta que va por fuera de la parte comercial. Dentro de los créditos son los créditos distintos o separados de lo que son los créditos comerciales, que tienen que ver con créditos impositivos, créditos laborales, o sea, adelanto de sueldo, impuestos a favor, saldo de impuestos a favor, esas cuestiones. Las cuentas a cobrar tienen que ver con las cuentas o los saldos de clientes que me deben hoy en día. Bueno, bienes inmateriales tienen marcas, patentes, llave de negocio, y los bienes de uso engloban todo lo que son los distintos maquinarias, infraestructuras, inmuebles que componen el negocio en el cual yo estoy, el negocio que yo estoy desarrollando. ¿Sí? Bienes de uso pueden ser maquinarias, inmuebles, terrenos, muebles y útiles, estanterías. Generalmente cada uno de ellos, o la mayoría, tienen lo que es la amortización. Lo único que no se amortiza o no se deprecia, ¿se acuerdan que hace un tiempo veíamos lo que era la depreciación? Que era el reflejo contable de la pérdida de valor de esa maquinaria o de ese bien de uso. Bueno, todo se deprecia o se amortiza salvo lo que es el terreno. El terreno no se amortiza, ¿sí? El resto se amortiza todo. Y los porcentajes o las formas de amortización son muy distintas dependiendo del tipo de rubro. O sea, dentro de una amortización voy a tener un inmueble y a su vez voy a tener maquinarias y a su vez voy a tener computadoras. ¿Qué piensan ustedes que se va a depreciar más rápido? ¿Una computadora o un inmueble? La computadora. Obviamente la computadora, porque por el tipo de maquinaria que es, generalmente se utiliza una depreciación, o sea, se dice que pierde todo su valor en 3 años. Un inmueble pues, se considera 50 años. ¿Sí? El activo, ¿sí? El activo se puede considerar como corriente o no corriente, dependiendo el tiempo de realización. O sea, en qué tiempo yo pienso, ¿sí? En qué tiempo yo pienso o considero que lo voy a convertir en efectivo. ¿Sí? A veces puede haber determinados activos en los cuales son fácilmente convertibles en efectivo, pero que yo considero o yo no tengo intención de convertirlo en efectivo. ¿Sí? Entonces, si yo lo pretendo convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses, se va a considerar como un activo corriente. Ahora, si pienso convertirlo en efectivo a más de 12 meses, va a ser un activo no corriente. ¿Sí? Bien. Generalmente, disponibilidades. ¿Qué piensa usted? ¿Va a ser un activo corriente o no corriente? Disponibilidades. Caja, efectivo, saldos bancarios. Corriente. Generalmente van a ser corrientes. Bien. ¿Los bienes de cambio? ¿Corriente o no corriente? Y capaz que corriente. Capaz que corriente. Vamos a suponer que somos una empresa constructora que recién hoy arrancamos con el proceso de construcción de un edificio de 30 pisos. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, van a ser 30 pisos en la ciudad de San Francisco. La vedette vamos a hacer. Bien. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner para hacer ese edificio de 30 pisos? 2, 3, 4 años, supónganse, más o menos 5, no sé. No me dedico a construcciones, pero más o menos ese tiempo. Bien. Yo para todo ese tiempo necesito, o sea, en todo ese tiempo tengo que esperar para que ese bien de cambio esté terminado y pueda ser fácilmente convertible en efectivo. ¿Sí? Generalmente algunos se van haciendo adelantos, se van vendiendo en pozo las unidades habitacionales para ir haciéndose fondos como para seguir avanzando la obra. Pero los que uno pretenda vender una vez terminado, se va a considerar como un bien de cambio no corriente. Pues vos vas a pensar, o tenés pensado venderlo de acá a 4 años, o 5, o 3. Las inversiones, ¿corrientes o no corrientes? ¿Qué consideran inversiones? ¿Qué va a ser? ¿Corriente o no corrientes? Generalmente las inversiones son corrientes.
o puede ser no corriente. Va a depender mucho de la decisión de la empresa. O sea, a lo mejor la empresa dice, vamos a invertir dinero en otra empresa y tenemos pensado dejarlo por lo menos 5 años de esa inversión para generar un rédito. Entonces, ¿vos qué va a hacer? Lo va a considerar como no corriente los primeros años. Los créditos impositivos laborales generalmente van a ser corrientes, porque se van a convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses. ¿Las cuentas a cobrar van a ser corrientes o no corrientes? Corrientes. Las cuentas a cobrar generalmente son corrientes, salvo que vos le des un plazo de financiamiento a tu cliente a más de un año. ¿Sí? Vos suponés que le das 36 cuotas para comprar o pagar ese departamento. Y ahí en cierta forma va a ser una parte corriente y una parte no corriente. ¿Sí? Lo que vos pensás cobrar en los próximos 12 meses va a ser corriente, el resto va a ser no corriente. Los bienes inmateriales, las llaves, las marcas, las patentes. Generalmente la decisión no es venderlos. Entonces, generalmente los bienes inmateriales van a ser no corrientes. Los bienes de uso, corriente o no corriente, ¿qué piensan? Corriente. Los bienes de uso corriente, ¿pensás convertirlo en efectivo dentro de los próximos 12 meses? No corriente. Van a ser no corrientes, salvo que vos tomes la decisión que un determinado rodado lo tengas a la venta o lo pongan a la venta, por más que no lo vendiste, tu intención es convertirlo en efectivo dentro de los próximos 12 meses. ¿Sí? El pasivo, ¿qué es el pasivo? Las deudas. Las deudas que tiene la empresa, el total, los compromisos que debe cumplir la empresa, la deuda en sí. ¿Y a qué le debe la empresa? ¿Cuáles consideran ustedes que son los grupos de deudores que tiene, o grupos o agrupación de deudores que tiene toda empresa? ¿A quién le debe? Son Al 4. A ver. banco, Al banco, ¿a quién más? a los que le compran materia prima, A los proveedores, ¿a quién más? a los empleados, no. A los empleados, la deuda laboral. ¿Y a quién más? A ese socio que lo tienen todas las empresas. ¿Cuál es el socio que tienen todas las empresas? Al Estado. El Estado, exactamente. O sea, la clasificación de la deuda de cualquier empresa va a ser deudas fiscales, que son las deudas al fisco, al Estado nacional, provincial, municipal. Deudas sociales es la deuda con los empleados y las cargas sociales o las contribuciones que tiene que afrontar por esa relación laboral. Deudas bancarias, las deudas con los bancos. Y deudas comerciales son las deudas con los distintos acreedores o proveedores que tiene la empresa. Se puede utilizar puede haber un quinto grupo, que a veces está, a veces no está, que son las deudas particulares, o sea, las deudas de cuentas particulares. Contablemente se utiliza mucho lo que son los saldos de las cuentas particulares, que son los socios que terminan aportando o sacando dinero a cuenta, ¿sí? Dentro de la empresa periódicamente con el objetivo de hacer funcionar o continuar con la agilidad del proceso productivo. Entonces el pasivo es deudas comerciales, sociales, bancarias, fiscales. El pasivo también se puede clasificar en pasivo corriente y no corriente, ¿sí? Va a depender del grado de exigibilidad de esa deuda. Si me lo exigen dentro de los próximos 12 meses, va a ser un pasivo corriente. Ahora, si me lo exigen si me lo van a exigir esa deuda en más de 12 meses, esa deuda va a ser no corriente. Entonces, deudas comerciales, ¿qué piensan ustedes? ¿Va a ser corriente o no corriente? Corriente. Generalmente va a ser corriente. Puede haber algunos casos, ¿no? Que sean no corrientes. Generalmente van a ser corrientes. ¿Sí? El 99,9% y más en Argentina con la inflación que tenemos, va a ser corriente. Puede haber algún loco que te dice, no, mira, yo te doy 24 meses para pagarme toda la deuda. Y bueno, si encontrás uno de esos, aprovechá. Después que te lo autoricen, no hay otra cosa. Deudas sociales con los empleados. ¿Corriente o no corriente?
¿En qué momento te van a exigir la deuda a los empleados? ¿Dentro de los próximos 12 meses o a más de 12 meses? Y el empleado siempre te va a exigir la deuda, no dentro de los próximos 12 meses, te lo va a exigir dentro del próximo mes. ¿Deudas bancarias? ¿Corrientes o no corrientes? No corrientes. Deuda bancaria puede ser corriente y no corriente, depende del tipo de préstamo que vos saques o que obtengas del banco. Puede ser corriente o no corriente. Es más, un mismo crédito puede tener una parte corriente y otra parte no corriente. Las deudas fiscales, las deudas con el fisco, Corriente. generalmente son corrientes, salvo que sea alguna moratoria, algún plan de pago que te dé el Estado que sea más de 12 meses, ¿sí? Generalmente el Estado siempre te saca de esas super moratorias que son 120 cuotas, en las cuales vos empezás pagando, la primera cuota es pesadísima y la última la pagás con 2 kilos de pan, más o menos. Bueno, eso que son cuotas muy, muy largas, muy, muy extensas, tenés una parte que va a ser una deuda corriente y otra deuda que va a ser no corriente. El patrimonio neto, ¿sí? El conjunto de bienes, derechos de la empresa, restando lo que son las obligaciones. O sea, puntualmente, ¿qué te queda de los bienes y derechos luego de abonar o afrontar todas las obligaciones de la empresa? Te va a quedar el capital, las reservas y los resultados no asignados. ¿Sí? El capital va a ser el aporte realizado por los socios al momento de la constitución. O sea, te va a decir, bueno, en su momento, al momento de constituir la empresa, dijimos que poníamos, no sé, 5.000 pesos cada uno para llevar adelante o constituir la empresa. Bueno, listo. Eso es el capital. Después te dice, bueno, de los resultados que fueron dándose periódicamente, de los resultados positivos, ¿sí? Resultados positivos, esos resultados se pueden asignar a reservas, ¿sí? Reservas que están, o sea, reservas de dinero que se asignan a un determinado monto específico según el estatuto, según la ley, y si no tienen ninguna reserva, ningún destino específico, van a resultados no asignados. O sea, te dicen, bueno, después de tantos años o después de estos años, yo tengo tanto dinero en resultados no asignados porque, si bien no tiene un fin específico, los dueños, los socios de la empresa no han decidido qué hacer con eso, si reinvertirlo, si retirarlo, si distribuirlo como dividenda, o sea, todavía no se decide. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría según ustedes si ese patrimonio, este patrimonio neto, puede ser negativo? O sea, yo puedo tener más deudas que bienes y derechos de la empresa. ¿Y sí? Sí, la ley te dice que cuando o sea, cuando no tenés más patrimonio neto, es causal de disolución de la empresa. O sea, tenés más deuda de lo que tenés de ingreso, directamente se liquida la empresa o se cierra la empresa porque no tenés activo, o sea, no tenés bienes y derechos para afrontar la totalidad de la deuda. ¿Sí? Y después, bueno, aparezcan artilugios como aportes irrevocables, aportes extraordinarios de los socios para mantener un patrimonio positivo, bueno, es otra cosa. Bien, un costo es un sacrificio o esfuerzo económico que debo realizar para alcanzar un objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de tener contratado a un empleado todos los meses? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál sería el esfuerzo económico que tengo que hacer para tener contratado a un empleado todos los meses? Y el sueldo del empleado más los impuestos. El sueldo de los empleados más vulgarmente se dice las cargas sociales o las leyes sociales, que son los distintos contribuciones a aporte que se devengan por esa relación laboral debidamente registrada, que tienen que ver con la obra social, la jubilación, la RT y algún que otro aporte del sindicato que está contemplado con ese empleado. ¿Sí?
Los costos son, el costo significa, ¿es lo mismo que pérdida? ¿Qué piensan ustedes? Que no, ¿Por qué no? por la crucecita que tiene. Pero digamos, cerrar los ojos y convencete que es que no, y formulá una idea y decime es por esto. Por más que te equivoques, dale. ¿Por qué pensás? Lo primero que se te viene a la mente. Ya sabemos que es no. Y porque el costo de algo, ponerle vos comprás algo y tiene un costo, Mm. pero la pérdida es que vos no ganás nada. Explícamelo, te voy a dar una ayuda. Explícamelo con causa consecuencia. Relaciona costo o pérdida, causa consecuencia. ¿Cómo sería? A ver, explícamelo. El costo, ¿sí? El costo son los distintos sacrificios económicos que yo realizo para obtener un determinado, lograr un determinado objetivo, ¿sí? Contratar a un personal, adquirir materia prima, pagar los impuestos, perdón, pagar los impuestos, pagar los servicios, adquirir tecnología, ¿sí? Son distintas erogaciones que yo hago ¿para qué? Para que mi proceso productivo funcione, ¿sí? El proceso productivo funcione y me dé como resultado bienes y servicios. De ese proceso productivo, yo puedo tener un resultado que puede ser o una ganancia o puede ser una pérdida. ¿Sí? Puedo ganar o puedo perder. O sea, a lo mejor hago todo el proceso productivo, lo hago perfecto, pero no tengo venta, ¿sí? No se vende mi producto a ese precio y tengo que cubrir todos los costos que tengo, me termina dando pérdida. ¿Sí? Entonces, la causa del proceso productivo va a ser los distintos costos que yo realizo para adquirir todos esos recursos que necesito para introducirlo en el proceso productivo que me da como resultado me da como resultado bien y servicio. La consecuencia de ese proceso productivo va a ser o una ganancia o una pérdida. ¿Sí? Puedo tener un costo, pero no puedo tener pérdida. Se puede dar el caso. ¿Por qué? Pues tuve costos, pero que mis ingresos fueron mayores a mis costos, entonces tuve un resultado positivo o un beneficio. Ahora sí, mis egresos fueron mayores a mis ingresos, voy a tener una pérdida. ¿Se entendió? Sí. Bien. Los ingresos son flujos de fondos positivos o son flujos de dinero que se realizan producto de la actividad. O sea, termina el proceso productivo, te empieza a ingresar dinero por la operación o la venta o la canalización de esos bienes y de esos servicios en los consumidores. ¿Cómo sería esto? Que ingreso no es lo mismo que ganancia. ¿Alguien me lo explica? Ganancia cuando tenés más ingreso que egreso. Claro, ganancia es cuando tenés más ingreso que egreso. ¿Sí? Podés tener ingreso y podés tener ganancia. Ahora, podés tener ingreso, pero podés tener una pérdida. Vos supone, tuviste un periodo malo de venta, no vendiste prácticamente nada, pero tus costos fueron lo mismo, ¿sí? Al tener más costos que ingresos, tu resultado va a ser un egreso, o sea, va a ser una pérdida. La ganancia es el resultado final de ese resultado, de ese periodo. Las cuentas patrimoniales son aquellas cuentas en las cuales me demuestran derechos y obligaciones para la empresa, ¿sí? Son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. O sea, nosotros decíamos, acá, por ejemplo, volvemos acá, patrimonio empresarial, un poquito más acá. Patrimonio neto, conjunto de bienes, derechos de la empresa, restando las obligaciones. O sea, puntualmente es el activo menos el pasivo, me da el patrimonio neto. ¿Sí? Esto menos esto, bienes y derechos restando las obligaciones, me va a dar patrimonio neto. ¿Sí? A su vez, este ejercicio me puede dar ingreso, me puede dar un resultado que puede ser
positivo o negativo, puede ser un beneficio o una pérdida, ¿sí? Producto de los ingresos y los egresos o los costos. ¿Alguna vez escucharon hablar de asientos contables? Esa cosa mágica que es la contabilidad, ¿nunca escucharon hablar de eso? Sí, profe. Cuando los contadores empiezan a hacer magia, ¿nunca le dijeron eso? Que después nos agarramos la cabeza, tenemos que arreglar los quilombazos, ¿viste? Que todo. Eso es lo que dicen los otros, es hacer magia, pero bueno. Después ponemos en juego nuestro pellejo por las cosas que hacemos, pero bueno. Los asientos contables son las registraciones periódicas, cotidianas, de los distintos movimientos que se dan en ese proceso productivo. ¿Sí? Cierren los ojos un segundito y piensen en un proceso productivo de una fábrica. ¿Sí? Esa fábrica compra materia prima, contrata empleados, paga impuestos y servicios, y de la transformación de ellos va dando como resultado bienes y servicios que van a ser los que van a comercializar, que por esa comercialización puede ser ventas de contado o ventas a plazo, o sea, le dan plazo a pagar a los clientes. ¿Sí? Lo mismo con los proveedores, a lo mejor le pagan de contado, a lo mejor le pagan a plazo. ¿Sí? Todo ese movimiento, ese proceso productivo se registra a través de los asientos contables. Hay algunos, ¿sí? Sinceramente hay algunos que tienen un sistema contable, un sistema de gestión en el cual cada movimiento, ¿sí? De venta, de compra, de pagos, te genera un asiento contable único. ¿Sí? Que eso sería un asiento por cada operación. Generalmente también se utiliza lo que son los asientos periódicos, o sea, los asientos globales periódicos, o sea, laburar con un asiento de venta, un asiento mensual de venta, de compras, liquidación de los impuestos, o sea, por cada movimiento, por cada operación que pasa en la contabilidad o en la empresa se tiene que hacer un asiento, ¿sí? Un asiento de caja, ventas, compras, sueldos, pagos, operaciones bancarias, cobranzas, bancos. Todos esos son ejemplos de asientos contables que se pueden llegar a dar. ¿Los estados contables los escucharon hablar alguna vez? Los estados contables son, o el famoso que vulgarmente se dice el balance, es la foto que te muestra el contador de tu empresa a una determinada fecha. ¿Sí? Te dice cómo está tu empresa hoy y cómo está comparado al año anterior, a igual fecha del año anterior. ¿Sí? Esos estados contables son 4. El estado de situación patrimonial, que es la composición del patrimonio neto, o sea, cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio neto, por descarte. ¿Cómo fue tu resultado? O sea, cómo fue el resultado de ese periodo de tu actividad. Después, el estado de evolución del patrimonio neto te muestra cómo varió o cómo evolucionó tu patrimonio neto. Y el estado de flujo efectivo te dice cómo fue la variación del efectivo durante ese periodo. Puntualmente, el estado de situación patrimonial que te muestra la foto de tu empresa a una determinada fecha, te dice cómo está compuesto el activo, el pasivo, perdón, y por descarte lo que es el patrimonio neto. ¿Vieron alguna vez un estado contable? ¿Alguna vez vieron algún estado contable? ¿Algún balance? Sí, profe, no me acuerdo mucho. En la escuela lo veía yo. Esto, para tranquilidad, todo esto no va para el parcial, ¿no? Quédense tranquilos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Yo acá les voy a mostrar la contabilidad, lo que se puede hacer. A ver si lo ven ahí. Metamos mano un poquito para tratar de entender esto. Vamos a suponer que esta es una empresa determinada, en la cual pónganle el nombre que ustedes quieran, lo cual, fíjense, yo lo que voy haciendo distintas registraciones contables de las distintas operaciones que se van dando en esta empresa. Por ejemplo, el primer asiento, pues están enumerados los asientos, el asiento número 1 es el 1 de enero del 2017, en el cual yo voy a hacer el aporte inicial, o sea, los socios invierten 100.000 pesos, que es el aporte inicial, que se denomina como la cuenta capital. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Después, bueno,
¿Yo qué hago? Puse plata en la empresa y la empresa, porque me empieza a generar ganancias, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo salir a vender? Y no podés salir a vender porque no tenés mercadería. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a comprar mercadería. O si sos una industria, tenés que comprar materia prima, contratar personal. ¿Sí? Entonces, vos suponés que somos un comercio. Entonces, ¿qué haces? Vas, comprás mercadería, en este caso por 75.000 pesos. No mezclemos la parte impositiva acá, porque si no, se nos hace un quilombo importante. Si no, tenemos que hablar del IVA, ingreso bruto en la municipalidad. O sea, obviemos eso después. Para eso están los contadores, que nos entretenemos con esas cosas, todos esos asientos contables. Pero bueno, un asiento contable típico de compra de mercadería sería, bueno, acá habría que agregarle lo que es la cuenta impositiva, la del IVA. En este caso, fíjense, las cuentas del activo, yo me olvidé decirle, tienen la particularidad de que en los asientos contables, ¿sí? El asiento contable, nosotros tenemos dos columnas, el debe y el haber. ¿Sí? En el debe, las cuentas del activo, cuando se incorporan, se detallan en el debe, se incrementa esa cuenta del activo. Ahora, cuando esa cuenta va al haber, disminuye. Caso contrario pasa con las cuentas del pasivo y del patrimonio neto. O sea, las cuentas del pasivo cuando van al haber, se incrementan. Cuando van en el debe, disminuyen. Cuentas del pasivo y patrimonio neto. Y las cuentas de resultado, ¿sí? Ingresos y egresos, las cuentas de ingreso, cuando van en el haber, se incrementan. En las cuentas ¿cómo es? La cuenta de egreso, de resultado negativo, cuando van en el debe, van a aumentar. ¿Mm? Bueno, yo no los quiero marear, pero puntualmente esto es así. Yo voy haciendo distintas registraciones contables en base a las cosas que se van dando, por ejemplo, compra de mercadería. ¿Sí? Acá yo compro mercadería por 75.000 pesos, o sea, se crea un activo de mercadería de 75.000 pesos, de los cuales yo tengo una deuda con acreedores o con proveedores por 50.000 pesos, un pasivo, y disminuzco o se reduce el dinero que tengo en efectivo en 25.000. O sea, yo tenía 100.000, descuento 25.000 para pagar esa compra de mercadería. ¿Sí? Después tengo otros asientos, pago de publicidad, alquileres, ventas, bueno, todo eso. Una vez que termina el periodo, ¿sí? Se arman lo que son los mayores. Los mayores me van a decir cómo es el resultado o el saldo de cada cuenta. Por ejemplo, acreedores, alquileres, caja, mercadería. Con todos esos mayores yo voy a armar lo que es el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Fíjense, este estado de situación patrimonial me dice que terminado el ejercicio tengo un activo por 150.000. 150.500. Un pasivo por 30.675. La diferencia va a ser el patrimonio neto, o sea, 119.825. Bien. Por otro lado, tengo las cuentas de resultados. Fíjense, acá tengo los ingresos, ¿sí? Por las ventas, y los egresos, las distintas erogaciones, los distintos sacrificios económicos que yo tengo que hacer para que ese proceso productivo entre en funcionamiento. ¿Sí? No creo más que eso. El estado de situación patrimonial, la versión original, ¿sí? El que se presenta a los bancos, a los proveedores, es aquel en el cual te dice cómo está compuesto el activo. Fíjense, acá al lado izquierdo tengo la composición del activo. ¿Sí? Fíjense que acá lo diferencio por activo corriente y acá abajo activo no corriente. O sea, estos 150.500 va a ser todo convertible en dinero en los próximos 12 meses. Si hubiera algo acá, es porque no se piensa convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses. ¿Sí? Entonces, de estos 150.500, 35.500 lo tengo en caja y bancos. 35.000 lo tengo en créditos por venta, o sea, deuda a cobrar a clientes. Y 80.000 lo tengo en mercadería. ¿Sí? Del lado derecho tengo el pasivo. ¿Sí? El pasivo me va a decir que 20.000 le estoy debiendo a proveedores. ¿Sí? A través de las deudas comerciales. Y 10.675 lo estoy debiendo por las deudas fiscales, le estoy debiendo al Estado. El pasivo 30.675, el activo 150.500. La diferencia de ambos me da el patrimonio neto. Que si bien acá hay una línea, yo lo voy a demostrar, ¿sí? Voy a demostrar toda la evolución de un periodo a otro a través de lo que el estado contable, el estado de evolución del patrimonio neto.
No lo tengo acá, pero bueno, no lo quiero aburrir. Y este resultado me muestra cómo fue o cómo se dio ese resultado de esta actividad en este periodo de tiempo. Fíjense, se vendió por 90.000, el costo de los bienes vendidos fue 45.000, a su vez tuvo el gasto de comercialización 14.500, ¿sí? Sobre eso se obtuvo una ganancia del periodo de 30.500 y sobre eso se pagó un impuesto a las ganancias, ¿sí? O sea, me quedó una ganancia de 19.825. ¿Duda hasta acá? No, profe. Bien. Vamos a jugar un ratito con esto y ya vamos terminando por ahí. El otro día, la semana pasada me dice un cliente, los números son crueles, me dice. Lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Dice, los números son crueles. Bueno, acá tenemos dos situaciones, ¿no? Caso 1, fíjense, un activo, 150.500. Pasivo, 30.675, un patrimonio neto de 119.825. El caso 2, un pasivo de 120.500, perdón, un activo de 120.500, un pasivo de 8.475 y un patrimonio neto de 112.025. ¿Con cuál de los dos casos se quedan? ¿Con cuál de las dos empresas se quedarían ustedes? Si tienen que elegir una. Y con el que tiene menos deuda. La que tiene menos deuda, a ver, sería esta acá. 8.475. O esta acá, porque la otra tiene 30.675. Vos te quedás con la que tiene 8.475, que sería el caso 2. ¿Verdad? Con esta te quedas vos. Sí. Igual miré así rápido. Bien. Vamos de vuelta. Caso 1. Activo 150.500. El caso 2. Un activo de 120.500. Caso 1. Un pasivo de 30.675. Y el caso 2. Un pasivo de 8.475. Caso 1. Patrimonio neto de 119.825. Caso 2. Patrimonio neto de 112.025 pesos. Ah, no, con la primera, porque tiene más patrimonio. Tiene más patrimonio neto. Perfecto. ¿El resto qué opina? También, sí, la primera. Sí, con la demás patrimonio. Ahí tiene más patrimonio. Bien. Vamos a seguir jugando con estos números que siempre terminan siendo crueles. Este activo decimos que es de 150.000. Y acá tenemos un pasivo. Perdón. Pasivo. Uy, Dios. Pasivo de. Decimos de 36.75. Patrimonio neto va a ser de 119.825. Ahora, este aquí, olvidémonos de la parte de arriba, solamente los números globales. Yo acá te voy a decir, el activo corriente va a ser de 30.000. El activo no corriente va a ser de... Por otro lado, el pasivo va a ser pasivo corriente. ¿Sí? Pasivo corriente. Acá vamos a poner, un activo corriente vamos a poner 25.000. ¿Sí? Entonces, vamos a la situación 2 para sea más fácil la comparación. Situación 2.
El patrimonio neto, situación 2, va a ser un activo corriente de 95.500. Vamos a invertir esto, 25.000. El pasivo va a ser 8.475. ¿Sí? Pasivo corriente va a ser de 5.000. Lo vamos a poner. El pasivo no corriente va a ser de... El patrimonio neto va a ser de... Bien. Veamos estos números. Situación 1, que es la elegida por todos. Un segundito. Dame un segundito. Suceder. Bien. Entonces, caso número 1, que es el elegido por todos. Tengo un activo de 150.500, de los cuales tengo un activo corriente de 25.000, o sea, lo que va a ser convertirlo en efectivo dentro del próximo 12 meses, y tengo un activo no corriente de 125.500, que va a ser convertido en efectivo a más de 12 meses. El pasivo es un pasivo totalmente corriente, o sea, va a ser exigible mi deuda dentro de los próximos 12 meses, o sea, 30.675. Patrimonio neto sigue siendo lo mismo, 119.825. Caso 2. El activo es 120.500, de los cuales tengo un activo corriente que se convierte en efectivo por 95.500, y el activo no corriente va a ser de 25.000 pesos, o sea, se va a convertir en efectivo 25.000 pesos a más de un año. Por otro lado, el pasivo de 8.475 va a ser un pasivo corriente de 5.000, o sea, solamente tengo que pagar dentro de los próximos 12 meses 5.000 pesos, y la diferencia va a ser no corriente, o sea, pagar a más de 12 meses. El patrimonio neto sigue siendo de 112.025 pesos. ¿Qué opinan ahora? Y al revés, ahora con la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué no la primera? Tengo que pagar deuda en un año y no tengo con qué. Exactamente. Acá vos tenés una deuda que tenés que pagar dentro del año de 30.675 y solamente tenés 25.000. ¿Cómo lo afrontás? Si bien todo tu activo está en no corriente, si bien el patrimonio neto es mayor la situación 1 que la situación 2, dentro de los próximos 12 meses no tenés cómo pagar esa deuda. Entonces te va a convenir más la otra. ¿Sí? Porque vos tranquilamente, en el caso 2, los 95.500 te sirven tranquilamente para pagar todo tu deuda, que serían 5.000. ¿Dudas? Bueno, esto no va para el parcial, es más que todo algo para que entremos en ritmo, para que tengan alguna que otra conocimiento, ¿sí? Porque los balances por ahora, este año lo seguimos firmando únicamente los contadores, salvo que el año que viene deciden los ingenieros también que firmen los balances, pero bueno, es laburo nuestro. Pero bueno, lo importante es que ustedes conozcan, o más o menos vean o tengan una idea, porque es muy feo, ¿sí? Es muy feo que ustedes el día de mañana a su contador le presente los estados contables y ustedes no tengan ni idea de qué significa. ¿Sí? Que ustedes no sepan qué quiere decir cada número que está puesto ahí. O sea, los números no están puestos al azar o dibujados, por más que los contadores después hacen magia, ¿no? O sea, los números están ahí porque representan o indican tal situación. Entonces es importante que ustedes sepan, o por lo menos, o mínimamente tengan una idea de qué significa. O sea, si tenés un estado de situación patrimonial, que tu activo es mayor a pasivo, es bueno, decir, bueno, mirá, tengo más activo que pasivo. O sea, si hoy cierro la empresa,
con todos los bienes y derechos que tengo, cubro todo mi pasivo y me queda una diferencia. ¿Sí? Lo mismo con el estado de resultado, tenés que saber qué significa que sea positivo o negativo. Lo mismo con el estado de situación, el estado de evolución patrimonial neto. O sea, todo eso que termina, muchos dicen que es un dibujo del contador, o sea, indica algo. ¿Sí? Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que quiere decir. ¿Dudas? No, profe. Bueno, si les parece, cortamos acá. Nos vemos. Tengo entendido que nos vemos semana que viene, porque mañana es mesa de examen. Así que no podemos, no hay clases. Así que si no tienen dudas, nos veremos el día lunes que viene. Bueno, profe. Bueno, profe, Vale, nos vemos. que anden Hasta luego. bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.